En este video vamos a hablar de la ley de Ampère y también de la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Vamos a comenzar considerando primero estos conductores paralelos. Esto digamos que es un caso particular que es interesante analizarlo. Noten que tengo aquí dos conductores. Ambos, bueno, están separados por una distancia a la que llamaremos A y vamos a considerar que tienen una longitud L. Entonces, ya de análisis anteriores sabemos que la fuerza que siente un conductor de corriente que está inmerso en una región con campo magnético puede ser expresada a partir de esta ecuación de aquí. En este caso nos interesa la fuerza que siente este alambre que porta corriente, que vamos a llamar el alambre 1, debido al campo magnético que genera este alambre de aquí abajo. Y esto pues lo pueden ver aquí expresado en esta ecuación. F1 se refiere al alambre 1, igual a I1. Esta I1 es la corriente que fluye por el alambre 1, L es su longitud y V2 es el campo magnético generado por el alambre de abajo, que es el que hemos llamado 2. Y bueno, recuerden que esto es un producto cruz entre vectores. Ahora, el campo magnético B subíndice 2 lo podemos expresar de esta manera, que es el campo magnético generado por una línea de corriente a la que vamos a considerar que es muy larga, ¿sí? Eso quiere decir que esta longitud L se la estamos asignando simplemente a este alambre de acá arriba. El alambre de acá abajo consideremos que es muy largo. Entonces podemos tratar de esta manera su campo magnético. Ya una vez teniendo esta expresión para el campo magnético, podemos simplificar esto de manera algebraica y expresarlo de esta manera. Aquí noten que hay un producto de corrientes para el alambre 1, para el alambre 2 y la separación entre ambos se encuentra expresada por A. Aquí también aparece L, que es la longitud del alambre 1. Para generalizar más este resultado, podemos dividir entre la longitud L y entonces esto nos da una expresión para la fuerza por unidad de longitud para un alambre de una longitud cualquiera y va a ser simplemente μ0 por el producto de las dos corrientes y dividido entre 2pi multiplicado por la separación entre ambos alambres conductores de corriente. Ahora, hablando sobre la ley de Ampère, esta es una ley que de alguna manera nos permite hacer un paralelismo con la ley de Gauss de la electrostática en cuanto a su utilidad para simplificar el cálculo, en este caso del campo magnético. Y para esto echamos mano de una simetría en particular. En este caso, nuestra ecuación parte de una integral de línea sobre una trayectoria cerrada. Aquí está el campo magnético y este campo magnético viene acompañado de un producto punto con un diferencial de longitud. Este diferencial de longitud se va a considerar en un perímetro que se puede superponer sobre la circulación del campo magnético
como podemos ver aquí, sobre el campo magnético generado por una línea de corriente, que los podemos imaginar como círculos concéntricos alrededor de esta línea de corriente. Entonces vean que el campo magnético siempre va a ir en la misma dirección que el ds, que el diferencial de longitud, y en misma dirección y mismo sentido, ¿sí? Eso lo aprovechamos aquí, primero al calcular este diferencial de S sobre la trayectoria cerrada, es el perímetro, que es 2pi por R. Ahora el campo magnético generado por la línea de corriente es μ0i sobre 2pi R. En este caso R es la distancia de un punto en este perímetro a la línea de corriente. Aquí podemos ver cómo se cancelan estos dos términos, y entonces la integral de línea cerrada va a ser igual a μ0i. Esto, para una trayectoria cerrada que rodea una corriente estable, pues se conoce como ley de Ampère, y es una de las leyes más importantes del electromagnetismo, y que pues les va a ser de mucha utilidad en varios tipos de análisis donde requieran encontrar el valor de un campo magnético, y que de manera que les va a simplificar los cálculos para llegar a encontrar ese campo magnético. Aquí vamos a ver un ejemplo donde tenemos un alambre recto de radio R y conduce una corriente I subíndice 0. Esta es una corriente estable, y como primer pregunta nos preguntan que calculemos cuál es el campo magnético a una distancia R del centro del alambre en dos regiones. Una es R mayor que el radio de este alambre conductor de corriente, sería este caso de aquí con este perímetro, y otro caso sería con R menor que el radio del alambre, que sería este caso de aquí. Es decir, el segundo caso nos obliga a introducirnos en el alambre y calcular cuál es el campo magnético ahí adentro del alambre portador de corriente. Entonces, comenzando con la parte exterior, pues primero nos fijamos en la integral de línea. Al ser el campo magnético y el diferencial de longitud a lo largo del perímetro paralelos, entonces esto se puede tratar como un producto de escalares, y con el campo magnético siendo constante sobre la trayectoria, este campo magnético puede salir de la integral, y entonces simplemente nos quedamos con esta integral de línea sobre ds. Este ds, ya una vez que ha sido integrado sobre la trayectoria cerrada, pues es el perímetro, que es igual a 2pi por r, y de la ley de Ampère sabemos que esto debe ser igual a μ0 multiplicado por la corriente que encierra este perímetro. En este caso, la corriente que encierra el perímetro pues es toda la corriente del alambre, que es la I subíndice 0. De tal forma que podemos despejar el campo magnético y tenemos este resultado, que es un resultado que ya teníamos de análisis anteriores, en los que todavía no conocíamos cuál era la ley de Ampère. Ahora, para el caso interior, donde nos ubicamos aquí dentro del alambre, podemos echar mano de la proporcionalidad que existe entre la corriente y la sección transversal o el área transversal del alambre, ¿sí? Entonces aquí
esta razón entre corrientes se puede plantear como igual a la razón entre áreas o secciones transversales. Esto nos permite expresar la corriente interior, es decir, la corriente que va a encerrar este perímetro que está dentro del alambre en función de la corriente total que circula por el alambre, y el factor aquí de proporcionalidad va a estar dada por esta razón del cuadrado de los radios. Ahora pues nuevamente aplicamos lo que es la ley de Ampère, considerando igualmente que el campo magnético es constante a lo largo de la trayectoria cerrada. Se calcula el perímetro a partir de la integral de línea, y esto es igual a μ0 por I. En este caso I es la corriente que encierra este perímetro interior, y esto pues podemos sustituirla por esta expresión de acá arriba. Entonces tenemos esto de aquí, lo cual nos permite expresar el campo magnético interior de esta manera. Aquí les muestro una manera gráfica de representar cómo varía la magnitud del campo magnético conforme va aumentando la distancia al centro del alambre. En esta primera sección hasta R, que es el radio total del alambre, el campo magnético, su intensidad va incrementándose de manera lineal de acuerdo a esta ecuación de aquí, para después comenzar a decrecer proporcionalmente al inverso de la distancia al centro del alambre. Entonces se pueden aquí ver claramente que los campos magnéticos, más bien el campo magnético se comporta de una manera distinta adentro del alambre portador de corriente y afuera de este. Una geometría que es muy interesante para analizar es la de un toroide. Un toroide, de manera matemática lo pueden representar así, es una geometría en forma de dona. Aquí lo pueden ver ya más en la vida real, con una bobina toroidal de este tipo. Y para nuestro análisis vamos a usar este diagrama de aquí. Noten cómo el alambre se enrolla como si fuera una dona, y la corriente fluye a lo largo de este alambre. En este caso, al aplicar la ley de Ampère, vamos a considerar un perímetro de esta manera sobre el plano del toroide. Entonces, cada una de estas líneas va a quedar adentro de este perímetro que estamos considerando para hacer el análisis a partir de la ley de Ampère. Aquí pueden ver el diferencial de longitud, el vector campo magnético. Ambos siguen siendo paralelos en cada punto, y el campo magnético no varía su magnitud siempre y cuando se mantenga sobre este perímetro, lo cual nuevamente nos permite sacarlo de la integral y manejarlo como si fuera una constante. Ahora, el perímetro de esta trayectoria punteada pues va a estar dado por 2pi por r, y esto va a ser igual a μ0 por ni. En esta ocasión utilizamos esta n mayúscula para considerar el número de líneas portadoras de corriente que están dentro del perímetro. Si se fijan, este perímetro contiene a todas estas líneas de corriente. Entonces es por eso que n se multiplica por i, que es la corriente en cada una de esas líneas. De aquí podemos llegar a esta expresión para el campo magnético dentro de un toroide a una distancia r de su centro.
la cual es también una expresión de mucha utilidad en varios tipos de aplicaciones. Otra geometría que también es muy interesante es la de un solenoide. Un solenoide es la clásica bobina que muchos de ustedes ya han visto. Aquí pueden ver en esta imagen una bobina, un embobinado muy común. Y aquí, bueno, esta es una representación gráfica donde estas líneas azules representan el campo magnético que se genera por la corriente que circula a lo largo de esta bobina. Para encontrar cuál es el campo magnético interior, podemos recurrir a este diagrama de aquí. Una consideración que vamos a hacer en nuestro análisis es que la bobina es muy larga, entonces es tan larga que el campo magnético no alcanza a salir, es decir, vamos a ignorar estas contribuciones de aquí y nos vamos a concentrar nada más en este campo interno, que es lo que tenemos aquí. Noten que en este caso el perímetro o trayectoria cerrada que estamos usando es esta trayectoria punteada de aquí, que no tiene por qué ser siempre un círculo, aquí es un rectángulo con un lado que vamos a considerar de longitud L y otro con una longitud W. Ahora, aplicando esta primera parte de la ley de Ampère, podemos considerar esta trayectoria de aquí primero porque es la trayectoria que queda dentro del campo magnético que nos interesa. El campo magnético va a ser muy uniforme dentro del solenoide, entonces esto nos va a permitir considerarlo como constante. Y la integral de S aquí es, al ser una primera parte de la trayectoria cerrada, entonces nada más es la longitud L, es esta parte, nos restaría completar las otras tres partes. Ahora, si notan aquí, solo estoy utilizando una L, es decir, las otras tres partes de la trayectoria cerrada se anularon. ¿Por qué? Primero porque una de las trayectorias exteriores, la otra trayectoria con longitud L, el campo magnético es cero allá afuera, entonces esa parte de la integral es cero. Ahora, las otras dos trayectorias que son perpendiculares al campo magnético se anulan precisamente porque el producto punto de dos vectores perpendiculares es igual a cero. Es por eso que nada más tenemos esta contribución y que es igual a μ0 ni. Aquí nuevamente usamos n, que es el número de vueltas que tiene la bobina, por la corriente que lleva cada uno de los alambres de esta bobina. En esta expresión de aquí estoy dividiendo entre la longitud y esto nos da una expresión un poco más general donde esta n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud de la bobina. Ahora, también es muy importante hablar del flujo magnético. Ya hemos venido considerando líneas de campo magnético en nuestros diagramas, pero esto lo podemos formalizar más considerando cómo estas líneas de campo atraviesan una superficie y esta superficie, a esta superficie más bien le vamos a asociar un vector área. Aquí estoy expresando el flujo de manera escalar, como el producto de la magnitud del campo magnético por el área, que es esta área de aquí, por el coseno de teta, que es el ángulo entre el vector campo magnético y el vector área, que es este de aquí, que es como lo hemos venido designando en otros videos. Ahora, de manera vectorial y más general, esto es una integral de superficie de b punto
de A. La unidad de flujo es el Tesla por metro cuadrado. Por ejemplo, ¿cuál será el flujo a través de esta espira rectangular que se encuentra próxima a un alambre que conduce una corriente hacia arriba? Si aplican la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que aquí en esta región el campo magnético entra hacia la página. Entonces, por eso es que se representa con cruces. Esta espira rectangular tiene dimensiones A en su base y B en su altura. Y esta primera sección de la espira rectangular se encuentra a una distancia C del alambre portador de corriente. Ahora, como el campo magnético no es constante, sino que conforme se van alejando del alambre su intensidad va disminuyendo, eso nos sugiere que vamos a tener que considerar diferenciales de longitud de esta espira e ir considerando a su vez diferenciales de área para encontrar el flujo a través de cada uno de esos diferenciales de área y sumarlos para encontrar el total de flujo a través de esta superficie delimitada por este rectángulo rojo que representa nuestra espira rectangular. Este es el campo magnético de una línea conductora que es muy larga. Esto ya es conocido. Ahora, la ecuación para el flujo es esta. Aquí estamos considerando ya este como un producto escalar debido a que son paralelos ambos vectores. El campo magnético aquí sustituimos esta expresión aquí y podemos ahora hacer lo siguiente. El diferencial de área lo vamos a considerar como B por dr. B se mantiene constante y solo queda dr dentro de la integral, y aquí está r nuevamente. R representa simplemente la distancia de la línea de corriente a un punto sobre la espira que representamos por el rectángulo rojo, y esta r entonces va a ir de C hasta A más C. Esta integral se resuelve utilizando un logaritmo natural, y aquí presento nuevamente los límites de integración, de tal forma que vamos a tener esta expresión para el flujo de campo magnético a través de la espira rectangular, que va a ser proporcional a un logaritmo natural de 1 más A sobre C. Ahora, en el magnetismo también podemos hablar de una ley de Gauss. Ya que hemos definido el flujo de campo magnético, pues podemos ahora dar el siguiente paso y hablar de la ley de Gauss, la cual nos exige una superficie cerrada. Y para el caso del magnetismo, pues resulta que esta ley de Gauss va a ser siempre igual a 0. Es decir, las características de las líneas de campo magnético de salir del norte y entrar al sur, y de estar siempre unidos el norte con el sur, son las que causan que la ley de Gauss se iguale a 0, es decir, el flujo neto a través de una superficie cerrada siempre va a ser 0 para el campo magnético, lo que lo hace distinto al caso electrostático, donde podemos separar las cargas y hablar de flujos netos. En el caso del magnetismo no existen los monopolos magnéticos, entonces el flujo a través de cualquier superficie cerrada aplicada al magnetismo va a ser siempre 0.